El desierto de Baja California guarda secretos que el tiempo se niega a enterrar. En las tierras áridas que se extienden entre Ensenada y San Quintín, donde el viento nocturno transporta susurros de épocas olvidadas, se alzaba en 1917 el monasterio de San Jerónimo del Yermo, una construcción de adobe y piedra volcánica que parecía haber brotado de la tierra misma, como si la montaña hubiera decidido rezar. Era un lugar apartado del mundo, habitado por una orden franciscana que había llegado desde Sonora con la misión de evangelizar a las tribus Cucapá y establecer un punto de descanso para los viajeros que cruzaban la península. El hermano Eusebio Mendoza llegó al monasterio en el otoño de 1915, cargando únicamente un breviario gastado y una mirada que parecía contemplar horizontes que otros no alcanzaban a ver. Era un hombre delgado, de manos largas y movimientos precisos, con una voz que apenas se alzaba por encima del murmullo. Los otros monjes lo recordarían después como alguien que escuchaba más de lo que hablaba y que tenía la costumbre inquietante de caminar por los pasillos del monasterio durante las horas más profundas de la madrugada, cuando ni siquiera los coyotes se atrevían a aullar. Lo que nadie sabía entonces era que Eusebio había trabajado durante años en el Hospital de la Caridad de Hermosillo, específicamente en el área destinada a los cadáveres de indigentes y viajeros sin identificar. Allí había desarrollado una obsesión silenciosa por aquellos cuerpos que llegaban sin nombre y partían sin memoria. Había visto cómo la tierra se los tragaba como si nunca hubieran existido, cómo sus historias se disolvían en el olvido más absoluto. Esa experiencia había plantado en él una semilla de inquietud que crecería hasta convertirse en algo mucho más oscuro. En los primeros meses de su estancia en San Jerónimo, Eusebio se distinguió por su dedicación al cuidado de los enfermos y moribundos que ocasionalmente llegaban al monasterio. Viajeros agotados por el desierto, buscadores de oro que habían perdido la cordura bajo el sol implacable, mujeres que huían de matrimonios violentos y ancianos indígenas que llegaban a morir en paz lejos de sus aldeas devastadas por la sequía. El hermano Eusebio los atendía con una paciencia infinita, les daba agua, les limpiaba las heridas, les susurraba oraciones en voz baja. Pero había algo en la manera en que se demoraba junto a aquellos que estaban más cerca de la muerte, algo en la forma en que sus ojos se detenían en los rostros de quienes ya no regresarían jamás a sus hogares. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó en la primavera de 1916, cuando el hermano superior, Fray Anselmo Gutiérrez, notó que los entierros en el pequeño cementerio del monasterio se habían vuelto menos frecuentes, no porque hubiera menos muertos, sino porque los cuerpos parecían desaparecer antes de que se les pudiera dar sepultura cristiana. Cuando preguntó al hermano Eusebio sobre el paradero de un anciano minero que había fallecido la semana anterior, la respuesta fue evasiva. Se encargó de él una familia que vino desde el norte, dijo sin levantar la mirada de su breviario. Prefirieron llevárselo para enterrarlo en su tierra. Durante los meses siguientes, esta explicación se repitió con variaciones menores. Familias que llegaban de noche a reclamar a sus muertos, parientes que preferían entierros privados, grupos indígenas que se llevaban a los suyos según costumbres ancestrales. Todo sonaba razonable, pero Fray Anselmo comenzó a notar un patrón inquietante. Los muertos que se llevaban siempre eran aquellos que habían llegado solos al monasterio, sin acompañantes, sin documentos, sin nadie que pudiera verificar sus identidades. Eran los olvidados, los que no tenían voces que preguntaran por ellos. El olor fue lo que finalmente delató la verdad. En el verano de 1917, cuando el calor del desierto convertía el aire en una sustancia casi sólida, los hermanos comenzaron a percibir un aroma extraño que provenía de las bodegas subterráneas del monasterio. No era exactamente putrefacción, era algo más químico, más elaborado. Un olor que recordaba vagamente al de las boticas, pero con un trasfondo orgánico que hacía que el estómago se revolviera. Cuando Fray Anselmo confrontó a Eusebio al respecto, la respuesta fue otra vez evasiva. «Las reservas de medicina», murmuró. «El calor las está echando a perder».
Pero el hermano superior ya no podía ignorar sus sospechas. Una noche de agosto, siguió a Eusebio durante una de sus caminatas nocturnas. Lo vio dirigirse hacia una puerta lateral que daba acceso a los sótanos de almacenamiento, una zona que en teoría solo se usaba para guardar grano y herramientas. Lo vio descender por una escalera de piedra, llevando una lámpara de aceite y varios frascos de vidrio, y lo vio permanecer allí abajo durante más de 3 horas, tiempo durante el cual se escucharon ruidos sordos, como si alguien estuviera moviendo objetos pesados. Cuando Eusebio finalmente emergió, tenía las manos manchadas de una sustancia oscura y los ojos vidriosos de quien ha estado contemplando algo que no debería ser visto. Fray Anselmo esperó hasta el amanecer para bajar a investigar. Lo que encontró en las profundidades del monasterio cambió para siempre su comprensión de lo que un hombre puede hacer cuando la fe se tuerce hasta convertirse en obsesión. Las cámaras subterráneas habían sido convertidas en una especie de morgue clandestina, filas de cuerpos cuidadosamente preservados, dispuestos sobre mesas de madera como si estuvieran durmiendo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los que habían llegado al monasterio para morir en los últimos 2 años. Eusebio no los había enterrado, ni se los había entregado a familias inexistentes. Los había conservado utilizando técnicas que había aprendido en el hospital de Hermosillo. Técnicas que incluían el uso de sales minerales extraídas del desierto y compuestos químicos que compraba en secreto a comerciantes que viajaban hacia los puertos de la costa. Junto a cada cuerpo había una pequeña placa de metal grabada con información básica. Nombre si lo sabía, edad aproximada, lugar de origen si lo había mencionado antes de morir, fecha de fallecimiento. Pero lo más perturbador era lo que había escrito al final de cada placa. Aguarda en paz, será recordado cuando llegue la hora. Era como si Eusebio estuviera manteniendo a aquellos muertos en un estado de suspensión, esperando algo que solo él comprendía. Cuando Fray Anselmo confrontó a Eusebio esa misma mañana, el hermano no negó nada. Su confesión fue tan serena como perturbadora. Explicó que había visto demasiados muertos desaparecer sin dejar rastro, demasiadas vidas que se desvanecían como si nunca hubieran existido. En el hospital de Hermosillo, había presenciado cómo los indigentes eran enterrados en fosas comunes, sin ceremonias, sin nombres, sin la dignidad mínima que merecía cualquier alma cristiana. Había llegado al monasterio con la determinación de que eso no volvería a ocurrir bajo su vigilancia. La muerte no es el final, dijo con una calma que heló la sangre de Fray Anselmo. Es apenas el comienzo de la espera, y alguien tiene que cuidar de que esa espera sea digna. Explicó que cada noche bajaba a limpiar los cuerpos, a cambiarles las vendas, a revisar que los preservantes estuvieran haciendo su trabajo. Los trataba como si aún estuvieran vivos, como si fueran huéspedes temporales que en cualquier momento podrían despertar y continuar con sus viajes interrumpidos. El hermano superior, enfrentado a una situación que iba más allá de cualquier precedente en su experiencia religiosa, tomó una decisión que habría de perseguirlo el resto de su vida. En lugar de denunciar inmediatamente a las autoridades civiles, decidió consultar primero con el Obispado de La Paz. Envió una carta cifrada explicando la situación y pidiendo instrucciones sobre cómo proceder. La respuesta tardó 3 semanas en llegar, 3 semanas durante las cuales Eusebio continuó con sus rutinas nocturnas como si nada hubiera cambiado. Durante ese tiempo, Fray Anselmo se vio obligado a convivir con el conocimiento de lo que ocurría en las profundidades del monasterio. Cada noche escuchaba los pasos de Eusebio dirigiéndose hacia las escaleras. Cada madrugada lo veía regresar con esa expresión de quien ha estado cumpliendo con un deber sagrado e incomprensible. Los otros hermanos comenzaron a notar la tensión, pero ninguno se atrevió a preguntar directamente qué estaba ocurriendo. La respuesta del obispado fue tan ambigua como inquietante. El obispo reconocía la complejidad moral de la situación, pero no podía autorizar oficialmente la conservación de cadáveres fuera de los procedimientos establecidos por la Iglesia. Sin embargo, tampoco ordenaba la denuncia inmediata a las autoridades. En su lugar, sugería una transición gradual hacia prácticas más ortodoxas,
una frase que podía interpretarse de múltiples maneras según la conveniencia del momento. Fue durante este periodo de incertidumbre cuando ocurrió el incidente, que cambiaría definitivamente el curso de los acontecimientos. Un comerciante de Ensenada, José María Valenzuela, llegó al monasterio buscando a su hermano menor, quien había partido semanas atrás en dirección sur, siguiendo rumores de oro en las montañas. El joven había mencionado que se detendría en San Jerónimo para descansar antes de continuar su viaje. Valenzuela tenía razones para preocuparse, pues su hermano sufría de ataques de epilepsia que podían ser fatales si lo sorprendían en el desierto. Cuando Valenzuela describió a su hermano, Fray Anselmo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La descripción coincidía exactamente con la de un joven que había llegado al monasterio 6 semanas atrás. Había sufrido convulsiones durante la noche y había muerto antes del amanecer. Un joven que, según los registros de Eusebio, aguardaba en paz en las cámaras subterráneas. La confrontación fue inevitable. Valenzuela exigió ver a su hermano, vivo o muerto. Fray Anselmo se vio obligado a revelar la verdad, primero sobre la muerte del joven, luego sobre las prácticas de Eusebio. La reacción del comerciante fue de horror absoluto cuando se le permitió descender a las cámaras para identificar el cuerpo de su hermano. Lo que vio allí abajo no era solo un cadáver preservado, sino toda una galería de muertos cuidadosamente mantenidos, una colección silenciosa de vidas interrumpidas. Valenzuela salió de las cámaras subterráneas tambaleando, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. No gritó, no maldijo, no amenazó. Simplemente murmuró una frase que se grabaría para siempre en la memoria de quienes la escucharon. Esto no es cristiano, esto no es humano, esto es algo que no tiene nombre. Esa misma noche, Valenzuela partió hacia Ensenada llevando consigo el cuerpo de su hermano y una historia que pronto se extendería por toda la península como un incendio en temporada seca. A los pocos días, las autoridades civiles llegaron al monasterio acompañadas de un médico forense y un representante del gobierno estatal. Lo que encontraron superó cualquier expectativa de horror que pudieran haber traído consigo. En las cámaras subterráneas de San Jerónimo del Yermo descubrieron 47 cuerpos en diversos estados de preservación. Algunos parecían haber muerto apenas días atrás. Otros mostraban signos de haber estado allí durante meses. Todos habían sido tratados con el mismo cuidado obsesivo, la misma dedicación enfermiza. Junto a las placas de metal, encontraron un cuaderno donde Eusebio había registrado no solo las muertes, sino también fragmentos de las últimas conversaciones que había mantenido con cada uno de los difuntos. Palabras finales, memorias compartidas, sueños truncados. Era como si hubiera estado coleccionando no solo cuerpos, sino también almas. El hermano Eusebio fue arrestado sin resistencia. Durante el interrogatorio, mantuvo la misma serenidad inquietante que había mostrado desde el principio. Explicó que había visto demasiada muerte anónima, demasiados seres humanos que desaparecían sin dejar huella en el mundo. Su trabajo, según él, era asegurar que aquellas vidas no fueran completamente olvidadas, que existiera algún lugar donde pudieran ser recordadas con dignidad hasta que llegara el momento de la verdadera resurrección. «Tai no son cadáveres», insistía cada vez que se le preguntaba sobre los cuerpos. «Son hermanos que esperan, y yo soy simplemente el guardián de esa espera». El juicio que siguió se convirtió en una sensación nacional. Los periódicos de México City y Los Ángeles enviaron corresponsales para cubrir el caso del monje de los muertos. Algunos lo retrataron como un demente religioso, otros como un santo incomprendido que había querido dar dignidad a los olvidados. La Iglesia Católica se apresuró a distanciarse de sus acciones, pero no pudo evitar que surgieran preguntas incómodas sobre la responsabilidad institucional. Durante el proceso judicial, salieron a la luz detalles que complicaron aún más la percepción pública del caso. Muchas de las personas cuyos cuerpos habían sido encontrados en las cámaras eran, efectivamente, individuos que habían muerto solos y sin familia conocida. Mineros, comerciantes ambulantes,
mujeres que huían de situaciones violentas, niños abandonados. En un contexto social donde la muerte anónima era común, las acciones de Eusebio podían verse como un acto de misericordia distorsionado. El hermano Eusebio fue condenado a reclusión perpetua en el manicomio de Guadalajara. Fray Anselmo fue trasladado a una parroquia en Michoacán y nunca volvió a hablar públicamente del caso. El monasterio de San Jerónimo del Yermo fue clausurado oficialmente, sus otros habitantes dispersados entre diferentes congregaciones. Pero la historia no terminó con la sentencia. En los años que siguieron, comenzaron a circular rumores sobre fenómenos extraños en las ruinas del monasterio abandonado. Viajeros que pasaban por la zona aseguraban escuchar cantos gregorios en las noches sin luna, ver luces que se movían por los pasillos en ruinas. Algunos afirmaban haber visto la figura de un monje delgado caminando entre las piedras caídas, llevando una lámpara y murmurando oraciones en voz baja. En 1923, 6 años después del arresto de Eusebio, un grupo de arqueólogos estadounidenses visitó las ruinas para estudiar la arquitectura colonial. En sus reportes mencionaron haber encontrado en las cámaras subterráneas pequeños altares improvisados, con velas consumidas y flores secas dispuestas en patrones geométricos precisos. No había manera de determinar quién había estado dejando aquellas ofrendas, pero era evidente que alguien continuaba visitando el lugar. El hermano Eusebio murió en el manicomio en 1929, durante una epidemia de influenza que devastó la institución. Según los registros médicos, sus últimas palabras fueron: «Los nombres están seguros, ya pueden despertar». Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin ceremonia religiosa, sin placa que lo identificara. La ironía de su destino final no pasó desapercibida para quienes conocían su historia. Pero incluso después de su muerte, los fenómenos en las ruinas de San Jerónimo continuaron. En 1934, un pastor que buscaba cabras extraviadas en la zona reportó haber encontrado en las cámaras subterráneas 47 pequeñas cruces de madera clavadas en el suelo, cada una marcada con un nombre grabado a cuchillo. Los nombres coincidían exactamente con los de las personas cuyos cuerpos habían sido encontrados allí en 1917. Durante la década de 1940, el gobierno de Baja California intentó varias veces desarrollar la zona para uso agrícola, pero todos los proyectos fracasaron. Los trabajadores se negaban a permanecer en el lugar después del atardecer, alegando que escuchaban voces susurrando en idiomas que no podían identificar. Las máquinas sufrían averías inexplicables, las herramientas desaparecían durante la noche, los pozos que se excavaban se llenaban misteriosamente de agua salada que sabía a lágrimas. En 1956, un sacerdote jesuita llamado Padre Ignacio Beltrán visitó las ruinas con la intención de realizar una ceremonia de purificación. En su diario, conservado en los archivos de la Universidad de Guadalajara, escribió: «He estado en muchos lugares donde el mal ha dejado su marca, pero nunca había sentido una presencia tan intensa de, no puedo llamarlo mal, sino más bien de amor mal dirigido. Es como si alguien siguiera cuidando de algo que ya no está allí, o que está allí de una manera que no podemos comprender». El padre Beltrán intentó celebrar una misa en las ruinas, pero tuvo que suspenderla cuando las velas se encendieron solas y el viento comenzó a susurrar lo que parecían respuestas a sus oraciones. En su última anotación sobre el lugar, escribió: «Hay algo que sigue esperando en San Jerónimo. No sé si es bendición o maldición, pero sé que no descansará hasta que alguien complete lo que el hermano Eusebio comenzó». Hoy, más de un siglo después de los acontecimientos de 1917, las ruinas del monasterio de San Jerónimo del Yermo permanecen en pie, aunque parcialmente cubiertas por la arena del desierto. El gobierno de Baja California las ha declarado sitio histórico protegido, pero no hay fondos para su mantenimiento ni planes para desarrollar turismo en la zona. Es un lugar olvidado que se niega a ser olvidado. Los lugareños de las comunidades cercanas aún evitan pasar por allí durante las noches, especialmente cuando sopla el viento del norte.
Dicen que si uno escucha con atención, puede oír el sonido de pasos caminando por corredores que ya no existen, el murmullo de oraciones en latín, el tintineo suave de frascos de vidrio siendo removidos en cámaras subterráneas que fueron selladas hace décadas. Y cada año, el 15 de agosto, fecha en que murió el último de los 47 cuerpos encontrados en las cámaras, alguien deja en las ruinas una corona de flores silvestres del desierto. Nadie sabe quién la coloca allí, pero cada año aparece fresca y cuidadosamente arreglada, como si alguien siguiera cumpliendo con una promesa hecha hace mucho tiempo. Algunos investigadores modernos han sugerido que el hermano Eusebio sufría de una forma extrema de trastorno obsesivo-compulsivo mezclado con delirio religioso. Otros proponen que su comportamiento era una respuesta a trauma a haber presenciado demasiada muerte anónima en el hospital de Hermosillo. Pero hay quienes creen que su historia va más allá de explicaciones psicológicas o médicas. En 2003, un antropólogo de la Universidad Autónoma de Baja California visitó las ruinas como parte de un estudio sobre sitios históricos abandonados. En su reporte final, incluido en los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, escribió: "Las cámaras subterráneas mantienen una temperatura constante que desafía las leyes de la termología del desierto. El aire allí abajo parece preservado, como si el tiempo se hubiera detenido en 1917. No puedo explicar científicamente lo que sentí en ese lugar, pero puedo afirmar que algo sigue habitando esas piedras, algo que no ha terminado su trabajo". La historia del hermano Eusebio Mendoza y su colección de muertos permanece como uno de los casos más perturbadores en los anales del crimen religioso en México. No porque represente el mal en su forma más pura, sino porque ilustra cómo la compasión puede corromperse hasta convertirse en obsesión, cómo el amor por los olvidados puede transformarse en una prisión para los muertos. En las noches claras del desierto de Baja California, cuando la luna llena ilumina las ruinas de San Jerónimo del Yermo con una luz que parece venir de otro mundo, algunos viajeros aseguran que aún pueden ver la silueta de un monje delgado caminando entre las piedras caídas. Lleva una lámpara en una mano y algo que parece un libro en la otra. Se mueve con la paciencia de quien tiene toda la eternidad para completar una tarea, de quien sabe que algunos trabajos trascienden la vida y la muerte, y tal vez, en algún lugar entre las sombras y el silencio del desierto, 47 voces siguen esperando el momento en que alguien pronuncie sus nombres una última vez, el momento en que puedan dejar de aguardar y comenzar, finalmente, a descansar en paz.